Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte del video. Vamos a continuar con la implementación, pues, de circuitos lógicos combinacionales. Pero ahora vamos a entrar, pues, al uso del process, ¿no? De la sentencia process en VHDL. Entonces vamos a comparar, en este caso, dos estructuras de control de flujo, ¿no? Que es la sentencia if-else y también la sentencia case, ¿no? Vamos a comparar cómo es que la herramienta de síntesis implementa el hardware utilizando pues cada una de estas estructuras de descripción, ¿no? Utilizando el if, if then, else o el case, ¿no? Que se parece mucho pues a las estructuras de control de flujo que utilizamos en los lenguajes de programación, ya sea C, ya sea pues Python o Java, ¿no? Todos estos lenguajes de programación tienen estructuras de control de flujo, ¿no? Está el if, está también el case o el switch en C. Después están los bucles, ¿no? Los repetitivos como el for o el while, ¿ya? Esto mismo también lo tenemos en VHDL, pero no se utiliza pues para describir un programa, ¿no? Lo que se hace es para describir la funcionalidad de hardware, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener eso presente cuando estemos utilizando pues estas estructuras, ¿no? De descripción de hardware, ya sea el if, ya sea el case, que van a ser los dos ejemplos que vamos a ver en este video. Entonces, habíamos presentado pues una tabla de verdad en la cual habíamos determinado su función lógica empleando pues los mapas de Karnaugh, ¿ya? Y habíamos implementado ya, o habíamos mostrado una opción como es la implementación con puertas lógicas, como es su implementación pues utilizando un multiplexor de 4 1 y con puertas lógicas. Y también pues ya cuando ingresamos pues a los dispositivos programables, habíamos descrito pues la función lógica con compuertas y también pues hemos hecho uso de ya estructuras pues un poco más ordenadas, ¿no? Que es la estructura WinS o también la estructura with select. Habíamos visto en qué se diferencia una de la otra y en qué casos pues yo debo decidir por cuál utilizar. Y el ejemplo pues práctico de estas estructuras es cuando yo quiero implementar un decodificador BCD a 7 segmentos, ¿no? Entonces esta es la descripción de hardware para ese decodificador y lo que tengo que ver finalmente, pues, es en la simulación de forma de onda, cuando las combinaciones en las señales de entrada, ya sea 0 0 0 hasta el 1 1 me genera, pues, esas combinaciones de unos y ceros en mis salidas, que van a hacer, pues, que los segmentos de cada segmento del display se encienda, ¿no? Y formen, pues, el patrón de un 0 de un 1 de un 2 de un 3 de un 4 hasta un 9, ¿no? Dependiendo, pues, del el número binario que está en la entrada, ¿no? Que son de 4 bits. Entonces, esto es la descripción usando pues lógica combinacional, asignación de señal y estas cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer los mismos ejemplos, pero utilizando el process, ¿ya? El process es eh, es parte de VHDL que me permite describir de forma secuencial, ¿ya? De forma secuencial. Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces vamos a regresar al ejemplo que habíamos hecho, que era esta función lógica, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo pongo después en la siguiente línea, por ejemplo, f y digamos que quiero que la función cambie, ¿no? Que f ya no se le asigne esta combinación, sino que ahora f va a tomar el valor de, digamos, esto and esto, ¿no? Punto y coma. Aquí va a haber en el primer operador de paréntesis, va a haber este b or d y acá a, digámoslo así, and C, ¿ya? Como ejemplo, simplemente vamos a ver qué pasa, qué me dice la herramienta de síntesis, que yo quiero hacer una doble asignación, ¿no? Primero le asigno F de resultado de esta combinación y después le asigno a F con esta otra combinación. Vamos a ver qué me sale en los mensajes, ¿ya? Ya me sale un error, ¿no? Me dice que en este caso entidad SIM1 es usado pero no declarado. Ahí ya vamos con la declaración de la entidad. Simu 02, Simu 02, Simu 02. Ah, acá está Simu 01. No sé, es importante tener eso. Ya Simu 02.
Y acá flujo de datos. Ok, entonces por lo menos en esa parte no me debe arrojar errores, ¿no? Ya, ok, no me arroja errores. Y sí me dice que no se puede resolver acá, dice múltiples asignaciones para la señal, en este caso me dice el cable F, ¿no? En la línea 17. Si regresamos a la línea 17, hay múltiples asignaciones a la señal F. Primero le asigno esta combinación y luego le estoy asignando esta combinación, ¿ya? Esto es característico, pues, de esta descripción de este tipo, ¿no? Que es asignación, pues, asignación a señal, ¿no? La asignación de señal solo se puede hacer una sola vez. No puedo asignar, pues, varias veces a una señal, ¿ya? Eso hay que tener siempre presente. Ahora vamos a hacer el process. Entonces, ya esta función lógica no lo voy a implementar así, sino que lo voy a implementar utilizando la sentencia process. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Se pone la palabra reservada process. Entre paréntesis va pues en la lista sensitiva. ¿Qué es la lista sensitiva? Son aquellas señales eh, que me van a indicar cuándo el proceso se va a evaluar, ¿no? Cualquier cambio en esas variables, en esas señales, va a hacer que el proceso se evalúe. Entonces, el proceso siempre lo podemos entender como si fuera una función, ¿no? Beijing va a empezar acá y va a terminar más abajo en proceso. Sería todo el bloque del proceso. Podemos entender como si fuera una función, ¿ya? Para que sea más fácil de digerir esta información en este principio, ¿no? Entonces, dentro del paréntesis, en este caso podemos poner una etiqueta, podemos poner circuito 01, dos puntos, empieza acá, y este circuito 01, o sea, todo este hardware que voy a escribir dentro del process va a terminar acá, ¿no? Y le doy así, ¿ya? Simplemente es etiquetar este proceso para mayor información de la descripción, ¿ya? Si no lo pongo, no importa, tampoco no es obligatorio, simplemente es para mejorar o indicar pues con mayor precisión qué es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, en este caso habíamos mencionado que dentro del paréntesis se pone las señales que son sensibles para el proceso, que es decir, que al menor cambio en estas señales va a hacer que mi proceso o mi función se evalúe, ¿no? Empiece a trabajar y va a generar pues una señal de salida. En este caso lo que yo quiero es eh, que los cambios que detecte pues sean mis señales de entrada, ¿no? En este caso A, B, C, D. Entonces para eso pues lo que voy a hacer, para no estar poniendo por separado y controlar por separado A, B, C y D, vamos a juntarlos en una señal, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? Con signal. En este caso le ponía entrada, va a ser del tipo ST de logic, pero va a ser del tipo vector, ¿no? Porque va a ser cuatro señales, cada uno de un bit que se van a juntar. Entonces, es del tipo vector. Ya entre paréntesis pongo el tamaño y el orden, cómo va, ¿no? Entonces, lo estándar es poner así, ¿ya? Down to, que va a decrecer hasta el cero. Y eso, ese es ya digámoslo así, como mi registro que he creado. Pero ahorita el registro está vacío, solamente sé que se llama entrada. ¿Qué va a contener ese registro? Pues lo que va a contener va a ser, en este caso, mis variables de entrada de mi entidad, ¿no? Va a contener a A, va a contener a B, a C y a D, pero no los puedo poner así, ¿ya? Tengo que usar el operador de concatenación, el operador de unir esos bits, ¿no? Esas señales tipo ST de logic se unen con el operador de ampersand, ¿no? Entonces ahí ya la estoy concatenando, la estoy juntando y estoy formando una nueva señal interna que se llama entrada. Entonces, a cualquier cambio en estas señales A, B, C y D, va a hacer que también la señal de entrada cambie. Entonces, cuando la señal de entrada cambie, ese cambio tiene que activar mi proceso. Por lo tanto, lo tengo que poner acá dentro de su lista sensible. Si yo no pongo nada dentro del paréntesis, mi proceso nunca se va a ejecutar, nunca se va a evaluar. Es como si no hubiera escrito nada simplemente, ¿ya? Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Por lo general, la regla es que todas las señales de entrada que se van a evaluar dentro del proceso tienen que estar pues como elementos de mi lista sensible, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la estructura if-else, ¿ya? Entonces por acá tengo ya código que he realizado para ganar tiempo y no de escribir uno por uno, ¿ya? Entonces esto es el código, ¿no?
la estructura if. Control C y pegamos dentro del contenido, ¿no? Dentro del proceso se va a ejecutar todo eso, ¿ya? Esta es la tabla de verdad que se mostró pues en un principio, ya es esta tabla de verdad, si lo podemos ver acá, es esto. Entonces, ¿qué me dice este if? No hago la consulta if, dice si la entrada, que es la combinación de A, B, C y D, toma el valor de 0, 0, 0, la salida F2, ahí entonces acá hay una salida F2, voy a tener salida F1 y una salida F2, ya vamos a comparar dos estilos o dos estructuras, ¿no? Una con la estructura if y la otra con la estructura case, ¿ya? Entonces, por F2 va a salir la estructura if y por F1 va a salir la estructura con el case. Entonces, ¿qué me dice acá? Evaluar, ¿no? Pregunto si es que la entrada tiene la combinación 0, 0, 0. Si es que esto se cumple, si es verdadero, lo que va a hacer es asignar a F2 una señal de 1. Si es que no se cumple, hago otra reconsulta, ¿no? Un else if, es como si hubiera un if anidado, ¿no? Digámoslo así, si lo queremos comparar pues con un lenguaje de programación. Entonces va a haber otra consulta. Si esta no se cumple, se hace otra consulta. En este caso se pregunta por la entrada, si tomo el valor de 0, 0, 1, 0, que es la segunda combinación que hace que mi salida sea 1, ¿no? Y así voy haciendo las consultas para cada una de estas combinaciones en este orden, ¿no? Primero hago la consulta por uno, después hago la consulta por el otro y por el otro y por el otro, así hasta recorrer la última combinación posible. Como pueden ver, aquí más o menos ya podemos intuir que hay una prioridad, ¿no? Primero hago la consulta de uno, si es que no se cumple, recién paso a la consulta del otro. En cambio, si esta se cumple, pues final sale, ¿no? Si esta se cumple, la es verdadera, sale de eso y termina el proceso, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, esto es una forma de hacer la misma descripción de mi tabla de verdad, que es una lógica combinacional, pero utilizando el proceso, ¿ya? Entonces, esto va a ser para la estructura else, if, else if, ¿no? Que también se le conoce como if then, ¿no? El then es como si fuera yo escribir qué es lo que se va a hacer después que esta condición se cumple, ¿no? Hasta que empiece el segundo else if, ¿no? Acá puede tener varias asignaciones. Si tuviera otra señal de salida, bueno, F8 le pondría pues así, ¿no? Se le asigna un cero, digámoslo así. Ya puedo tener varias, ya. Eso depende de mi hardware que quiero implementar. En este caso solamente tengo una sola asignación y lo dejo así, ¿no? Y acá tengo pues las 8 consultas, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que hacen que mi salida genere un 1. Y el resto de combinaciones, ya else, pues se pone else, el resto de combinaciones que son diferentes a estas, hace que mi salida F2 sea igual a 0. Entonces acá terminó un primer proceso. Esto es como si fuera una cajita, ¿no? Una cajita de un hardware que he descrito y funciona de esta manera. Después puedo hacer otro proceso, ¿no? Puedo poner abajo otro proceso, es el circuito 02, también va a ser un proceso, también va a tener una lista sensible, como es finalmente la misma lógica, por lo tanto tengo que evaluar la misma señal de entrada, tiene que hacer que funcione, ¿no? Este proceso se evalúe cuando hay un cambio pues en la señal de entrada. Y finalmente end process. Y acá le ponemos circuito 02 punto y coma. Ok. Entonces esto va a ser, vamos a ponerle comentarios. Acá va a ser, acá usando if, la estructura if then, ¿no? Así. Y acá va a ser pues usando la estructura, acá sería usando la estructura case, ¿no? Case en este caso es case is, algo así, ¿ya? Entonces va a ser así, ya. Entonces acá también tiene una forma, ¿no? Como esto tiene una estructura así que hay que respetarla, case también tiene una forma que hay que respetarla. Entonces acá tengo código ya que se ha hecho para eso, lo voy a copiar simplemente, entrada y termina el end case, ¿no? Ahí termina todo mi case. Entonces lo pongo dentro de mi proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hace este proceso? Lo que va a hacer es también activarse, o sea, evaluarse cuando hay un cambio en la entrada. Quiere decir que estos dos bloques de hardware se habilitan al mismo tiempo, los dos funcionan al mismo tiempo, los dos implementan, finalmente lo que implementan es hardware, ¿no? Y el hardware funciona pues de forma concurrente, ¿no?
No es que primero funcione esto y después funciona esto, no, ambos funcionan a la misma vez. Ya ambos tienen pues dentro de su lista sensible la señal de entrada. Y al menor cambio en esta señal de entrada, pues los dos procesos se activan de forma simultánea y van a actualizar sus salidas. En este caso, para F1 va a ser la salida utilizando el case y con el F2 es la salida utilizando pues el if then, ¿no? Eso vamos a cambiar acá en el código, ¿ya? Y luego vamos a ver el RTL qué es lo que implementa pues la herramienta de síntesis, ¿no? Y lo vamos a comparar con lo que hemos hecho anteriormente en el video anterior con el with select y el when else, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura del case? Ponemos case y después ponemos entrada. ¿Qué es entrada? Son la variable, en este caso la señal que yo quiero hacer las consultas, ¿no? Entonces, si mi señal que yo voy a consultar es entrada, entonces de cajón tiene que ir dentro de mi lista sensible, ¿no? Así como el if. Si yo estoy haciendo consultas por esta señal de entrada, esta señal de entrada de cajón tiene que estar pues en mi lista sensible, ¿ya? Para el menor cambio que haya en entrada, pues mi proceso evalúe y empiece a hacer las consultas de ese valor y actualice su salida, ¿no? Y así tengo pues varias opciones de salida según pues sea la combinación de entrada. Lo mismo sucede con el case, ya case, entrada, que es mi señal que voy a evaluar, y digo es, en este caso empiezo la estructura, dice when, o sea, cuando la señal de entrada sea la combinación 000, F1, que es la salida que he determinado para esta estructura, va a tomar el valor de 1. Después digo when, en esta segunda combinación también hace que tome F1 la salida de 1. Estas son las mismas combinaciones de mi tabla de verdad. Ya estas mismas son las mismas combinaciones de mi tabla de verdad. Son las mismas combinaciones que he utilizado para el if y también las utilizo pues para el case, ¿no? Porque la lógica es la misma, ¿no? Ambos están implementando la misma lógica de funcionamiento. ¿Qué pasa con el resto de casos que no son estas combinaciones? Mi salida tiene que ser cero, ¿ya? Y eso hasta acá se indica con when others, ¿ya? O sea, los otros casos que no están descritos acá van a hacer que mi salida F1 tome el valor de cero. Entonces acá voy a tener pues un circuito con cuatro señales de entrada y dos señales de salida, F1 y F2. F2 es la implementación con la estructura if y F1 es la salida de la estructura con la estructura, en este caso con case, ¿no? Entonces ya está descrito, simplemente hay que respetar esta sintaxis si quiero utilizar el case y respetar esta sintaxis que quiero utilizar el if, ¿ya? Entonces lo siguiente es compilar. Le clic ahí, le doy guardar y esperamos pues que no haya errores, ¿no? En este caso si aparece errores y vamos a indicar que dice cerca de process. A ver, dice circuito process, entrada, lista sensible, Beijing. Ah, me falta acá los dos puntos, ¿no? Si es una etiqueta, tengo que indicar que empieza ahí, ¿no? Ok, entonces le damos otra vez acá. Listo, ¿no? La parte de síntesis ya lo pasó. El resto simplemente es que la herramienta de síntesis implemente la lógica de tu descripción, ¿no? Sintácticamente puede estar bien, pero lógicamente puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, para eso es importante simular el circuito, ¿no? Y ver que mis salidas correspondan, pues, a lo que yo quiero obtener, ¿ya? Entonces, por lo menos la parte de sintaxis lo pasó y ya se pudo implementar. Vamos a ver qué ha hecho la herramienta de síntesis, ¿ya? Vamos a Tools, Netlist Viewer, RTL Viewer, ¿ya? Y esto es algo muy parecido a lo que se vio con el WhenEs y el WithSelect, ¿no? En este caso habíamos comentado que F1 era para la estructura del case, que lo implementa como un MUX, así como lo utilizó el WithSelect, y en este caso F2 era para la salida con el if, ¿no? Y lo está implementando como si fuera el WhenElse, ¿no? Entonces, acá hay que recordar o, bueno, resaltar que en el caso de ya sentencias secuenciales, como es el process, internamente esto se ejecuta de forma secuencial, ¿no? Acá podemos ver que F2 tiene múltiples asignaciones y la herramienta de síntesis no me arrojó errores.
Ya, esto sí es posible dentro de un proceso, ¿no? Dentro de un proceso se hacen múltiples asignaciones y la que finalmente es la salida es la última asignación. Quiere decir que dentro de un if, primero se evaluó esta primera condición. Si esto se cumple, F2 tomó el valor de 1 y sale del proceso, ¿no? Entonces, finaliza el proceso con F2 igual a 1. Pero ¿qué pasa si la combinación de entrada no era 000, sino era 100? Entonces él ha ido revisando, ha ido evaluando cada una de estas combinaciones hasta llegar a la última combinación. Y recién F2 toma su valor final, sale del proceso con F2 valor de 1, ¿no? ¿Qué pasa si no era ninguna de estas combinaciones? Llega acá y F2 sale pues con su valor final de 0, ¿no? Y termina el proceso, ¿ya? Entonces, en una sentencia process sí puedo tener múltiples asignaciones, finalmente la que predomina o la que sale es la última asignación válida, ¿no? Según cómo se evaluó pues la condición, ¿ya? Y esto en la implementación en hardware ya se ve que la herramienta de síntesis lo que hace es tener prioridad, ¿no? Hacer una comparación de prioridad. Primero evalúa el primero, si no se cumple, recién pasa a evaluar el segundo y así hasta el último caso, ¿no? En cambio, en una sentencia if, hemos visto que una sentencia case, perdón, hemos visto que lo implementa con un solo multiplexor, ¿no? De 4 entradas de selección. Quiere decir que acá no toma prioridad, pues, la comparación de las combinaciones de entrada, ¿no? Solo lo que se hace es al mismo tiempo, ya todas estas consultas se hacen todas a la vez. Y entonces cuando coincide con una de ellas, la salida se actualiza automáticamente, ¿no? Entonces eso hay que tener presente cuando quiero pues utilizar eh, cualquiera de estas dos estructuras, ¿no? Ya sea con if, tengo que entender que va a haber pues mayor uso de hardware porque las evaluaciones se hacen con prioridad y cuando quiero ahorrar hardware, uso pues una estructura case, ¿no? Porque acá no importa la prioridad, simplemente lo que importa es que la combinación de entrada coincida con alguna de ellas y va a hacer que mi salida se actualice, ¿no? Eso lo podemos ver pues en el RTL, ¿no? En el RTL me dice esa información, ¿no? El case es un MUX directamente y en cambio todas esas sentencias if cada una tiene una prioridad, ¿no? Primero se evalúa el primero, después el segundo, el tercero, así hasta el último caso de consulta. En este caso son solamente 8, ¿ya? Entonces acá hay 8 comparadores. Entonces hace un uso de hardware un poco más, hace más hardware, ¿no? En comparación con un case que usa pues un simple MUX que es hardware reducido, ¿ya? Entonces el siguiente paso es simplemente pues ver las salidas, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto, tenemos acá nuestro archivo de simulación de forma de onda. Está acá. Tenemos F1 y F2 también, ¿no? ABCD, esto no ha cambiado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es volver a simular, ¿no? Y esperamos que termine y finalmente nos vea la salida, ¿no es cierto? Y como pueden ver, es lo mismo que hemos obtenido, ¿no? El mismo patrón de salida para F1 y F2, ¿ya? Eso no, la forma de onda de la salida no interfiere en la lógica, ¿no? Porque la lógica de descripción es la misma para ambos. Solo lo que ha cambiado es cómo yo describo esa lógica, ¿no? En una de ellas la describo con if, else, y la otra lógica la describo con case, ¿no? Entonces la única diferencia es en el uso del hardware que tienen que utilizar la herramienta de síntesis para la implementación, ¿no? En el caso del case lo implementa con un MUX porque no tiene en cuenta la prioridad en las comparaciones de cada combinación de entrada. Y con el if then sí hay prioridad, ¿no? Primero se hace la consulta por la primera y se va recorriendo pues hasta el último if, ¿no? De la última consulta. Eso hace que gaste más hardware, ¿no? Eso es necesario siempre y cuando yo necesite esa prioridad en la evaluación de la condición, ¿ya? Entonces hay que decidir si es necesario o no según el hardware que yo estoy describiendo. Entonces eso sería pues todo con respecto a este video corto que es el uso de las sentencias secuenciales dentro de un proceso para describir lógica combinacional, ¿ya? En otro video vamos a hacer ya el uso del proceso, pero para describir lógica secuencial. Y ese es otro tema. Ya vamos a entrar a otro capítulo de circuitos lógicos digitales. Ahorita estamos finalizando
o utilizando VHDL, el proceso para descripción de circuitos combinacionales. Entonces nos vemos hasta el siguiente video y saludos con todos.